Oh, muy bien. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así mismo es. Gloria al Señor. Pues mira, hermano, vamos a predicar hoy bajo el tema el amor por los enemigos. ¿Cuántos tienen amor por sus enemigos? Porque a todos nos gusta querer a los que nos quieren, ¿sí o no? A los que nos quieren, a los que nos aprecian, a aquellos que vienen y nos dicen qué bueno, cómo estás, te amo, te quiero, te aprecio. Pero cuando hay alguien que nos ofende, cuando hay alguien que nos... Gracias. Cuando hay alguien que nos ofende, cuando hay alguien que nos dice algo que no nos gusta, permiso. Cuando hay alguien que nos ofende, con alguien que nos dice algo que no nos gusta, cuando hay alguien que tal vez nos ultraja o demás, entonces decimos, no, yo a este no lo miro más. A este yo lo enterré ya. Otro dicen, le dice cruz y raya. ¿No es verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a eso? ¿Qué usted cree? Dice que tenemos que amarlo también. Vamos allá, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, verso 38 al 43 al 48. Dice la palabra de Dios así. En otro día tocaremos más arriba. Vamos allá. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para. Fundamental. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es? Es perfecto. Mira, hermano, pues está sentado ya. Muy bien. Mira, en el tiempo de Jesús y los discípulos, la gente ya usaba la palabra amar. Sabía lo que era la palabra amar. De hecho, los judíos sabían lo que era la palabra amar. Lo que pasa era que tenían el concepto muy simplificado. Tenían el concepto, un aspecto del concepto amar bien simplificado, porque cuando ellos veían el concepto de amar, solamente veían el concepto de amar en el sentido de amar a mi prójimo. Yo amo al que me ama, amo a mi prójimo, yo amo al que verdaderamente me hace bien, pero cuando se trataba de ¿qué? De mi enemigo, a ese yo no lo amo, ese yo lo repelo. A ese yo lo extermino, a ese yo lo acabo. ¿Por qué razón? Porque era el concepto que ellos tenían referente a ¿qué? Al amor. Pero cuando Jesús llega a la escena y aparece en la escena, Jesús aparece con una nueva enseñanza. Y dice Jesús, sí, ustedes oyeron una cosa, ustedes oyeron, amarás a ¿qué? A tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y ahí tenemos una enseñanza. Primeramente, ellos habían interpretado mal la ley, añadiéndole algo que no estaba en el mandamiento. ¿Por qué razón? Porque ¿qué decía el mandamiento? El mandamiento decía en Levíticos 19:18, decía solamente amarás a tu prójimo. Pero no decía aborrecerás a tu enemigo. ¿Y qué decían ellos? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En otras palabras, ellos habían añadido algo al mandamiento que no estaba ¿dónde? En la palabra. Y ahora Jesús llega y les dice, ¿sabe qué? Ahora
Vamos a hacer algo diferente, porque eso no es la ley bien interpretada. Ahora vengo con ¿qué? Con el concepto correcto del amor. ¿En qué aspecto? Ahora, ¿sabes qué? Viene lo siguiente. ¿Por qué tenían tanto odio los judíos? Primera razón. Lo primero, tenían tanto odio porque habían factores significantes en su vida que le hacían odiar. Primer factor significante en la vida de los judíos que hacía que ellos odiaran a las demás personas. Primer factor era que los israelitas fueron mandados muchas veces a destruir sin misericordia a los cananeos y todo objeto de culto de ellos. En muchas ocasiones ellos fueron mandados a destruir a los cananeos, fueron mandados a destruir a los heveos, a los heteos y muchos cultos y muchos objetos de culto de ellos. Si vamos rápidamente a Éxodo capítulo 23, verso 23. A Éxodo capítulo 34, vamos a Éxodo capítulo 23, verso 23. Rápidamente. Ahí está. Después apartaré mi mano y verás mi espalda. Éxodo 23 en adelante, no 33. Dice la escritura ahí: porque mi ángel irá delante de ti y te llevaré a la tierra de ¿quién? Del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, de los cuales yo haré destruir. Sigue el otro texto. Dice: no te inclinarás ¿a dónde? A sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. ¿Antes qué? Antes los destruirás del todo y quebrarás ¿qué? Totalmente sus estatuas. ¿Qué tenían ellos? Tienes que eliminar todo aquello que ellos adoran. Tienes que eliminar todo lo que es anti Dios. Tienes que eliminar todo lo que yo aborrezco. Y ellos ya venían que el amorreo, que el cananeo, que el jebuseo no era amigo de ellos. Y ahí surgía ¿qué? Odio en sus corazones. Entonces, ¿qué ocurría? También se les prohibió formar alianza con ellos. Si vamos a Éxodo 34:12, esto indicaba claramente que ellos nunca podrían ¿qué? 34:12, ellos no podían guardar alianza con ninguna nación que fuera contraria a la ley de Dios. ¿Por qué? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean ¿qué? Tropezadero en medio de ti. Ellos no guardaban ningún tipo de alianza. Si vamos rápidamente, ¿qué pasa? El ejército de Israel fue usado también como instrumento para atacar a otros lugares. ¿Para qué razón? ¿Por qué? Porque no podía haber nada que entorpeciera la obra de Dios. Entonces, ¿qué ocurría? Muchas veces, aun si vemos en los salmos, vemos también los salmos, vemos como los salmistas escribían acerca de ¿qué? Acerca de los ejércitos cuando eran atacados, y vemos cómo le daban la victoria. Si vamos rápidamente ahí al Salmo 18, el Salmo 55:8 en adelante, búscalo rápido, vamos allá. Salmo 55:8 al 15, vamos a verlo. Salmo 69:18 dice: me apresuraría a escapar del viento borrasco de la tempestad. Sigue: destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencillas en la ciudad. Sigue el 10: de día y de noche rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. ¿Qué más? El 11: maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de su boca. Y así, si vemos muchos salmos más, vamos a ver, vamos a dejarlo ahí. Fíjate, si vemos el Salmo 69:18, ¿qué dice? (69:18) dice: acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de ¿qué?
de mis enemigos. ¿Qué vemos? ¿Por qué los judíos tenían tanto rencor y tanta odio en sus corazones? Porque habían visto en todo tiempo enemigos alrededor de ellos, que tenían que pelear contra ellos, que tenían que contender contra ellos, que habían sido lanzados contra ellos, y el rencor había aumentado contra ellos. Ellos tenían que batallar contra ellos. Pero no solamente esto era la dispensación de la ley estaba en ese momento acabando el proceso de la ley, porque estábamos en el tiempo, ¿cuál? La ley, pero se estaba viniendo un nuevo tiempo. ¿Qué nuevo tiempo ahora venía? ¿El tiempo de qué? De la gracia. Y ahora la gracia venía por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo, con una nueva enseñanza. Ahora Cristo venía corrigiendo esos principios, venía corrigiendo esa enseñanza de la ley, y venía trayendo una nueva corrección en cuanto a esos mandamientos. Ya no era la ley del odio, no era la ley ahora mismo del aborrecimiento, sino que era la ley del amor. Era la ley del amor. Porque los judíos estaban cada vez más aumentando su odio, aumentando la mala interpretación. Pero ahora Jesús viene a romper con el separatismo que había en la nación de Israel. Porque si miramos bien la palabra, muchas veces ellos se creían más justos que los demás. Se creían más justos. Sigamos rápidamente ahí el Evangelio de Lucas 18, verso del 9 al 14. Vemos que la Escritura nos dice: y unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Y dijo también en esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro ¿qué era? Publicano. ¿Qué eran los publicanos? ¿Qué eran los publicanos? Vamos, cobradores de impuestos. ¿Y qué hacían los publicanos, cobradores de impuestos? Eran judíos, pero trabajaron ¿para quién? Para Roma. ¿Y qué hacían los judíos con los cobradores de impuestos? Los odiaban, porque los veían como traidores, por eso los odiaban. Y entonces, unos que se creían que eran muy justos, entonces, ¿qué decía el fariseo? Yo oro más que este, yo diezmo más que él, yo ayuno más que él. Y en embargo, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el fariseo? ¿Qué dijo el publicano? Ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo lo siguiente: ¿acaso, ven acá, quién es el que regresó justificado a su casa? ¿Quién es el que regresó verdaderamente justificado? ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, ¿quién fue? El que estuvo diciendo: ten piedad de mí, que soy pecador. En otras palabras, vino a romper con el ¿qué? Con el separatismo y la contienda que estaba surgiendo dentro del pueblo mismo. Que unos que se creían muy justos, que se golpeaban el pecho, ¿entiendes? Ahora mismo estaban siendo humillados, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Te das cuenta? Ahora Jesús venía a establecer una ley diferente, que era la ley del amor, porque los fariseos miraban a los samaritanos también con discrepancia. Había odio por los samaritanos. ¿Por qué había odio por los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Juan capítulo 4, verso 9. La mujer samaritana se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob. Jesús llega y le dice: mujer, dame de beber. Y ella le dice: ¿tú a mí me pides de beber? Cuando judíos y samaritanos no se llevan entre sí. ¿Y por qué no se llevaban entre sí? Primeramente, los samaritanos tenían un problema con los judíos, porque los samaritanos, había una mezcla de ¿qué? De razas entre ellos. ¿Por qué? Porque el rey, primeramente el rey, hubo un rey que dividió las 10 tribus y se la llevó, dividiéndolo en la división que hubo de Roboán y Jeroboán. Cuando hubo esa división, entonces, ¿qué pasó? Se creó la tribu del norte, y la capital fue Samaria. Y después se creó entonces Judá, que es la tribu entonces donde están los judíos hoy en día. Por eso es que existe hoy los judíos, Israel.
En Israel, ¿qué hay? La capital, ¿cuál es? Samaria, que es lo que dice samaritanos. Pero los judíos, cuando dice judío, se está refiriendo a Judá, ¿entiendes? Pero cuando se dividió el reino del norte, la capital vino a ser Samaria, y por eso no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Porque era una raza mezclada, porque después se mezclaron con los asirios y se mezclaron entre ellos y hubo problemas en esa situación. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos no se llevaban entre sí, había contienda, había odio, había disensiones. Pero ahora llegó Jesús: mujer, dame de beber. Y ella: judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ustedes, ¿cómo me vas a decir esto a mí si tú conocieras el don de Dios? ¿Y quién es el que te dice, mujer, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Dame de beber, yo soy el Mesías. Yo vengo a romper con la cultura, vengo a romper con la falta de relación y falta de amor, vengo a romper con las enemistades. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se quedó ahí? No, entró a Samaria a través de esta mujer. Después los samaritanos vinieron, le predicó a los samaritanos, el evangelio llegó a ellos, porque Jesús vino a establecer una nueva ley, la ley del amor. La ley del amor. Por eso Jesús te enseñaba con el testimonio: amarás a tu enemigo, pero Él amaba a su enemigo. ¿Entiendes? Pero no solamente eso, sino que también, hermano, mira hasta qué punto odiaban los judíos a los samaritanos, que una vez los discípulos mismos de Jesús andaban con Jesús y fueron a pasar a preparar a Jerusalén una festividad. Y dice la escritura, en Lucas capítulo 9, verso 51, dice la escritura que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, ¿qué pasó? Jesús iba a ser recibido arriba. ¿Tiempo de qué? Pascua, porque Jesús es el Cordero Pascual. Y dice que fueron a qué, fueron y entraron a una aldea de qué, de los samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque el aspecto que tenían era de ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Quieren los samaritanos? No. Si ustedes van para Jerusalén, por aquí no pueden pasar. ¿Y qué hizo Jesús? Mantengan la paz, vamos, mantengan la paz. Vamos a otra aldea. Pero dice, ¿qué dijeron los discípulos? Vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías. No, hermano. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Ustedes de qué espíritu son? Ustedes no son de... No, el Hijo vino, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios encarnado. Vino a salvar ¿a quién? A las almas de los hombres. Aquellos que no se... aquellos por los cuales vino a salvar. Vino a salvar a aquellos con los cuales tienen que ser salvos. Vino a salvar a las personas, vino a salvar al hombre, vino a salvar a aquellos por los cuales aquellos que han sido elegidos para salvación. A eso vino Jesús. ¿Entiendes? No vino a que se pierdan, vino a salvar a su pueblo. Entonces, hermano, y así pasaba con los romanos. Los romanos eran los que estaban en el tiempo de Jesús. Ellos odiaban a los romanos, odiaban a los publicanos. Ahora la pregunta aquí, tal vez usted dice, pero yo no puedo perdonar a mi enemigo. Usted póngase en el lugar de ellos. ¿Cuánto odio tenían dentro? ¿Cuánto rencor tenían dentro? ¿Cuántas cosas tenían dentro? ¿Tú crees que tú y yo no podemos perdonar a nuestro enemigo? ¿No podemos amar a nuestro enemigo? Pues si ellos pudieron, tú y yo podemos. Tú y yo podemos, porque Jesús vino y le dijo, ¿sabes qué? Pero yo digo, el Hijo de Dios encarnado, el verdadero Dios, verdadero hombre, le dijo ahora, pero yo digo, ahora tienen que amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen,
hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Tienen que romper con esa cultura y tienen que empezar a amar ¿a quién? A los samaritanos, a los judíos, a los que los persiguen, a aquellos que han tenido por tanto tiempo. Ahora ámenlos, bendíganlos, ahora abrácenlos. En otras palabras, Jesús rompe todas esas barreras con la ley del amor. En otras palabras, ¿cómo debemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo debemos amarlos? Como nuestros seres queridos. Así. ¿Cómo tú amas a tu padre y a tu madre? Con todo tu corazón, ¿no? Pues de esta misma manera tienes que amar ¿a quién? A tus enemigos. ¿Cómo amas a tus hermanos? Como mismo amas a tus hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos. Ahora, ese amor no es un amor así como el amor de los novios ni nada de eso. ¿Cómo el amor de los novios? Que se gusta, ellos se miran, se atraen, ay qué lindo es, ay qué linda es, me gusta, el corazón y ya. Y después que pasan un año, ¿qué dice el novio? Ay Dios mío, ya, me tiene cansado. Es un amor pasajero, no pasajero, está ahí, pero un momento dice, oye, antes era así, pero ahora, después que pasó un tiempo, ya no me regala flores, ya no me hace poesía. Y la otra dice, ahora ya se ha puesto gordo, le salió barba. No, yo sé que no, mi vida, te quiero. No, tú y yo no somos nada, tú y yo no. ¿Entiendes? El otro dice, se ha puesto más chiquito. ¿No es verdad? Y todas esas cosas. Pero no, ese no es el amor que Jesús está hablando aquí, hermano. El amor que Jesús está hablando aquí es un amor del corazón. Es un amor de buena voluntad. Es un amor de la mente. ¿Qué dice? Amarás a Dios con toda ¿qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Yo me amo y me amo bastante. A mí me gusta. Yo me quiero. Me quiero respetar, me amo, me cuido, no me gusta que me hagan daño, no me gusta que me mientan, no me gusta que me protejan. Y así mismo, como me gusta hacer lo que me hagan conmigo, yo lo hago con los demás. Ese es el amor que habla. Ese es el amor que habla Jesús. Ese es el amor. Un amor que rompe barreras. Ese es el amor que dice Jesús, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque ¿quién es mi prójimo? El que me ama. Solamente. Sí, el que me ama es mi prójimo. Claro que es mi prójimo. Pero también mi prójimo, ¿quién es? Ese que me hace la vida imposible, ese que tal vez me ha ultrajado, ese que también me ofende, ese que me traicionó, ese que me dijo un día que yo era así. Ese es mi prójimo. Y si yo no lo amo a él, de nada me sirve. ¿Sabes por qué? Porque de qué vale que yo ame al que me ama si yo no amo al que no me ama. No hay recompensa ninguna. Lo lindo está en que yo ame a los que no me aman también. ¿Entiendes? Ahí está lo bello, está lo lindo. ¿Entiendes? Qué bien. Entonces, ¿sabe? William Barclay dice lo siguiente en su comentario así: amar significa un amor de buena voluntad, porque es un amor puro, es un amor bondadoso, es un amor benevolente hacia otros y un amor que brota una bondad que no termina, es un amor que no se acaba. Es decir, no hay nada que los hombres puedan hacer para destruirlo, porque el amor es invencible. Dice William Barclay, es una actitud que está totalmente intrínseca en el corazón, dice William Barclay. En otras palabras, ¿sabe lo que es amar a nuestros enemigos? Es amar lo que no se puede amar, es amar lo no amable.
Eso es amar a nuestros enemigos. Es amar lo no amable. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 6, verso 35. Romanos 5, 8. Dice la escritura así. Amad pues, ¿a quién? A vuestros enemigos. Y haced bien. Y prestad. No esperando de ellos ¿qué? Nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. En otras palabras, usted ame. No espere nada. A veces estamos amando y decimos, yo voy a amarlo bastante, voy a quererlo porque fue esa persona lo que va a hacer, ¿no? Yo estoy esperando que me dé esto y me dé lo otro. Ya. No, hermano, usted ame sin recibir nada. ¿Entiende? Ame incondicionalmente. No espere recibir nada. Cuando usted espera recibir algo, perdió la recompensa. ¿Entiende? De hecho, Dios nos amó sin tú y yo merecerlo. Tú y yo merecíamos que Dios nos amara. ¿Tú sabes que éramos tú y yo de Dios? Éramos enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios, pero siendo enemigos de Dios, Dios nos amó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, Dios mostró su amor a quien, a sus enemigos, a nosotros, que éramos pecadores. ¿Qué cosa es un pecador? Un pecador es un enemigo de Dios, que no quiere saber de Dios, que no le interesa a Dios, que está totalmente errando al blanco, que va contra la ley de Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dice la palabra? Mas Dios mostró su amor en que siendo nosotros pecadores, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que ahora en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios capítulo 1 verso 4 dice que Dios, que es rico en misericordia, que Dios rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Tú y yo merecíamos ese amor. Tú y yo éramos enemigos de Dios, porque dice el verso 1 que estábamos muertos en delitos y pecados, no merecíamos nada. Y ahora, dime una cosa. Dime una cosa. Y si Él lo hizo por nosotros, no lo podemos hacer nosotros por nuestros enemigos. Tenemos que hacerlo igual, porque tenemos que amar a aquellos también que no nos aman. ¿Entiendes? Debemos bendecir a quién? Bendecir a nuestros enemigos. Bendecir a nuestros enemigos. ¿Cómo lo hizo quién? Como lo hizo Jesús. Jesús bendijo a sus enemigos. ¿Y qué le estaban haciendo a Jesús? A Jesús, hermano, le arrancaron la barba, lo escupieron, lo abofetearon, le dieron latigazos. Y los latigazos de Jesús no son los latigazos que usted se imagina por ahí, no. Eran latigazos bien duros, porque los látigos que le dieron a Jesús tenían unos garfios así, hermano, que cuando le dieron, le arrancaban la carne y los músculos y los tendones. Por eso Isaías 1:6 dice, si quieres ponerlo por ahí, que Jesús, hermano, no había nada en él. Isaías 1:6, no había nada en él sano. Desde la planta de los pies hasta la cabeza. ¿Qué dice? Desde la planta de los pies hasta la cabeza no había cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No, dice, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Jesús era una llaga podrida. El maltrato fue inhumano. El Hijo de Dios hecho hombre. Pero Él no respondió con maldición. Dice rápidamente, vamos allá. Primera de Pedro capítulo 2 verso 23. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga
rectamente. Y por ahí decimos, me dijo esto, yo le voy a lanzar por ahí ojalá lo parta un rayo. No, hermano, eso no. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Ojalá le pase lo mismo que a mí. No, hermano, eso jamás. Tenemos que ser como Cristo, que cuando lo maldecían, Él bendijo. Cuando lo maldecían, Él bendijo. No tomó en cuenta sus pecados, los perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Entiendes? Que nuestras palabras tienen que ser de cortesía, tienen que ser de amor, palabras de bendición, palabras sanas, palabras verdaderamente que sean edificantes, palabras sazonadas con sal. ¿Sabe por qué? Porque si no nos convertimos en homicidas, como dice Mateo capítulo 5, verso 22, que un homicida no solamente es el que mata, el que te corta la cabeza, sino que el homicida es el que ya te está diciendo necio. El que te dice que eres una cabeza hueca, el que te dice que tú no sirves, el que te dice que estás perdido ya, el que te dice que eres un estúpido. Eso ya es un homicida. ¿Para qué? Para la ley misma, para la gracia, ya eres un homicida. ¿Entiendes? Tenemos que usar palabras de bendición. ¿Entiendes? Eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor, hermano, es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor hace bien, el amor cura, el amor sana, el amor sabe esperar, el amor soporta, el amor sabe lo que tiene que hacer porque el amor es de Dios. Y el que no ama no ha sido perfeccionado porque Dios es amor. ¿Entiende? Ese es el amor. Y el amor no puede ser solamente de palabras, tiene que ser de hechos. No podemos decir yo te amo y no lo demostramos. Tenemos que manifestarlo con hechos. Si yo amo, tengo que manifestarlo con hechos. De nada vale que yo diga yo te amo, yo te amo, yo te amo y no te lo manifieste con hechos. Mi fe entonces es una fe solamente muerta, porque mi fe tiene que ir acompañada por obras. Y el apóstol Juan dice, ahí en primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. ¿Entiendes? Ese es el amor. Ese es el amor. No es el que viene y te dice: mira, la verdad que yo te fallé, te pido perdón. Y tú le dices: yo te perdono, no hay problema, te perdono. Y después que se va, ¿qué dice? Lo perdono, está bien. Más nunca. Eso es un amor fingido. Eso es un amor falso. ¿Sabes por qué? Porque cuando el amor te dice te perdono de verdad. Mira, ¿sabes qué? Es más, te ayudo, te llevo hasta donde tenga que llevarte. Porque si te perdoné, yo te le ayudo a levantar también. No te dejo en el piso, te ayudo, te levanto y te llevo a donde tenga que llevarte, porque yo te perdoné de verdad. ¿Entiendes? Ese es el amor de Dios. Porque ¿qué nos manda la palabra? Nos manda a amar a nuestros enemigos, a hacerle bien a los que los aborrecen. Ahí entra la ¿qué? La función del verdadero amor: hacerle bien. Hazle bien, hazle bien, hazle bien. ¿A quién? A quien te aborrece. ¿Entiendes? ¿Qué hizo David ¿Qué hizo David con Saúl? ¿Qué le hacía Saúl a David? Saúl era el rey de Israel, 40 años ahí, desechado por Dios, pero él es rey. Y David estaba allí echándole fuera los demonios a Saúl, ayudando a Saúl. Y Saúl, ¿qué estaba haciendo? Mira, envidia contra David.
quería matar a David. La lanza contra David perseguía a David por el desierto. Tenía a David ya exterminado. Sin embargo, David tuvo varias ocasiones en que pudo matar a Saúl. Pero David no lo hizo. Una vez en la cueva estaba Saúl durmiendo. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué le dijeron los hombres? Le dijeron: mira, David, ¿sabes qué? Jehová te lo entregó en tu mano. Este es el momento. Mátalo, arráncale la vida, ya vas a salir de él. ¿Y qué dijo David? David dijo, y después lo dijo Saúl, le dijo: he aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová ha puesto hoy en mis manos en la cueva, en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, Saúl. Me dijeron que te matase. Dios me puso tu vida en mis manos. Me dijeron que te matase, pero sabes, te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Ahí no entra ahora en el extremo los ungidos de Jehová, no. Ahí lo que está haciendo el texto es que David no le pagó mal por mal, sino que le pagó un bien por un mal, porque David pudo haberlo matado y haber salido de él, pero su reino había sido un reino bajo rebelión. ¿Entiendes? Y en 1 Samuel 26:9 dice: David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? No le mates, haz bien. No hagas mal, no pagues un mal por un mal. Sí, Saúl es nuestro enemigo, pero ¿sabes qué? Ama a tu enemigo y hazle bien. Perdónale la vida. Perdónale la vida. Porque sabe, algo fundamental que tenemos que hacer como hijos de Dios es orar por nuestros enemigos. Tú quieres verdaderamente perdonar a tus enemigos y amarlos, ora por ellos. Porque muchas veces decimos que yo no puedo perdonarlos, es que me es imposible, me hirió mucho. Lo que tienes que hacer es orar por ellos. Y tú verás como Dios pone en tu vida el perdón, pone en tu vida el amor, pone en tu vida la compasión. Porque nosotros tenemos que llevar a aquellos que verdaderamente nos aborrecen, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Jesucristo, ¿qué hizo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban allí? ¿Qué estaban haciendo Esteban ahí cuando lo llevaron preso ante el Sanedrín? Lo empezaron a apedrear. ¿Y qué hizo Esteban? Señor, abre los cielos y lánzale piedra a ellos. No hizo eso. Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Oró por ellos. ¿Y qué hizo? Señor, perdónales. Pablo mismo, ahí en 2 Timoteo capítulo 4 verso 16, ¿qué dijo Pablo? Oye, todos me abandonaron en mi primera defensa, me dejaron solo, me dejaron, como dicen aquí en España, me dejaron tirado, ¿no? ¿Y qué dijo Pablo? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les seas tomado en cuenta, pero hubo algo. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerza. En otras palabras, que no les tome en cuenta, que no se le haya tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Ahí estuvo el Señor en mi primera defensa, pero no se lo tomes en cuenta. ¿Tú quieres amar a tus enemigos? Ora por ellos. Y lo dice Jesús: bendícelo, ayúdale y ora por ellos. Cuando tú y yo oramos por nuestros enemigos, hermanos, Dios también los trae a ellos arrepentimiento. Cuando los tratamos bien y cuando los bendecimos, ¿sabes qué? Dice el libro de Romanos que ascuas de fuego amontonamos ¿sobre qué? Sobre su cabeza. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que los ponemos a pensar: ¿cómo es posible que yo hablo de él? ¿Cómo es posible que yo lo traiciono? ¿Cómo es posible que yo le hago esto? Y de momento este hombre me sigue tratando bien, me sigue amando, me sigue sirviendo, me sigue ayudando, y yo lo estoy traicionando. ¿Sabes lo que hace? Lo pones a pensar. Y sabes, si no es cristiano, dice: yo tengo que ser cristiano como él. Y si es cristiano, nace de nuevo.
porque lo pusiste a pensar. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Lo empieza a redarguir y le empieza a traer a la mente que Él te ama, ¿viste? Pero no es Él, soy yo a través de Él. Y le empieza a poner remordimiento ahí dentro de su corazón. Y pone arrepentimiento, ¿entiendes? Y de la misma manera que Él te ama, te amo yo. Él lo trae el Señor a su vida, ¿entiendes? ¿Por qué? Por ascuas de fuego le pone en su cabeza. ¿Por qué? Porque dice, hay un para en el texto que dice, para que sea ¿qué? Dice, para que seáis hijos de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, hermano, aquí esta expresión es fundamental. ¿Y cuál es la expresión? Para. Quiere decir que si tú y yo verdaderamente queremos ser hijos de Dios o somos hijos de Dios, tenemos que perdonar y amar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por ellos y tenemos que bendecirlos. Eso no queda otra. Si tú y yo no hacemos esto, hermano, no somos hijos de Dios. Usted me perdona, no somos hijos de Dios, no hemos nacido de nuevo, venimos aquí, pero no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque eso es para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace Dios? Dice que hace salir el sol ¿para quién? Para justos y para injustos, para los buenos y para los malos. Eso no quiere decir que ahora todos son salvos. No piense eso. Eso es la gracia común de Dios. Gracia común quiere decir que Dios tiene misericordia para los buenos y malos. Pero no es ahora, todos somos salvos, no. Son salvos los hijos, los que se arrepienten, los que nacen de nuevo. Por eso es gracia común. Dios tiene su gracia común ¿para quién? Para los buenos, los malos, los injustos y los justos. Ahora, y si Dios lo hace, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos también que amar a los enemigos y a los amigos y a los buenos y a los malos. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, la palabra hijo de Dios, hermano, refleja que tenemos un carácter como el de Dios. Porque si vamos a la escritura, ahí en Marcos 3:17 dice, ¿qué cosas eran? Hijos del trueno. Primeramente hablando de otra persona, Marcos 3:17, ¿qué dice? Pónmelo ahí. Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano, Jacobo, a quien se le apellidó como Barnabé, esto es hijo del trueno. ¿Qué está diciendo? Que eran como un trueno impetuoso, no que eran truenos, pero ellos eran como decir, ¡pum! Eran como un trueno, tenían un carácter bien fuerte, bien explosivo. Si vamos rápidamente a Hechos 4:36, nos habla de ¿qué? Nos habla de Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Hijo de consolación. Quiere decir que Bernabé tenía, ¿qué cosa? Un don también de exhortación, de consolación y que animaba a las personas. ¿Sí? Tenía una característica que lo representaba a él. Y un hijo de Dios que tiene que tener el carácter de Dios. Tiene que tener también las características de Dios. Tiene que tener también tiene que tener esa esencia de Dios en su vida, que es el amor. ¿Entiende? Ese deseo que tiene Dios en su vida, que es el perdonar aún a aquellos que le causan mal. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y ese es un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener las características de Dios. ¿Qué hace Dios? Saca el sol para los buenos y los malos. Le da ayuda a quien, a todos. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a todas las personas, amar a todas las personas, orar por todas las personas. ¿Entiendes? Como Dios lo hace, tenemos que hacerlo nosotros, pero por una razón, para que seamos ¿qué? Perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos, ¿qué es? Es perfecto. Aquí la palabra perfecto no se refiere a que vamos a ser perfectos, nada de eso,
se refiere solamente a que indica en conclusión a qué. Se refiere, hermano, que debemos ser perfectos en amor, perfectos como Dios ama. De la misma manera que Dios ama, tú y yo tenemos que amar. Para que amen de la misma manera que Dios ama. Y ese es el deseo que Dios quiere, que tú y yo amemos de la misma manera. Y que tú y yo guardemos su palabra como Dios desea que Él la escribió. Así mismo, Él la escribió y Él desea que tú y yo la guardemos así. Y de la misma manera que Él ama, tú y yo tenemos que amar y perdonar. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo. Amén.